Hola, soy Mamen, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a dedicarla a hablar del derecho civil, en concreto de la nacionalidad, de las formas de pérdida de la nacionalidad española. Y antes de comenzar, y un poco también a modo de anécdota, me gustaría compartir con vosotros pues un dato, que hoy es nuestra clase número 100 en directo a través del canal de Máster D en YouTube. Así que esperamos que nos sigáis por lo menos 100 clases más o muchas más. Y antes de comenzar, también me gustaría recordaros, como siempre, que podéis participar en esta clase y lo podéis hacer a través de esa zona que tenéis habilitada en la parte lateral de vuestra pantalla, donde podéis dejar vuestros comentarios o vuestras dudas. Como siempre, os recomiendo que no las dejéis para el final, que las vayáis escribiendo mientras os vayan surgiendo esas dudas. Así nosotros podremos ir resolviéndolas al final de la clase. Y sin más, vamos a comenzar. Como os he dicho, hoy vamos a hablar de las formas de pérdida de la nacionalidad española. Y para que sea más fácil de seguir esta clase, os hemos preparado una presentación. Así la seguiremos de una manera mucho más organizada y podremos entender mucho mejor todos los conceptos que vamos a tratar. Así que vamos a comenzar. Para entender esta clase es importante tener en cuenta qué objetivos queremos alcanzar con ella. En primer lugar, vamos a ver cuál es el concepto de la nacionalidad. Vamos a recordar la regulación legal de la nacionalidad, es decir, en qué artículos del Código Civil la vamos a encontrar reguladas. Vamos a repasar las formas de adquisición de esa nacionalidad, a distinguir los diferentes supuestos de pérdida de la nacionalidad y, por último, e importante, comprobar las posibilidades de recuperación de la nacionalidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Pues vamos a continuar. Bueno, es importante que hagamos un recordatorio respecto a otra clase que tuvimos más o menos hace 3 meses. En esta clase hablábamos de las formas de adquirir la nacionalidad. La tenéis colgada, como veis, en el canal de Máster D en YouTube. Allí repasábamos diversos conceptos que van a ser muy interesantes para poder explicar la clase de hoy. ¿Vale? Entre ellos hablábamos del concepto de nacionalidad, que no es otra cosa que la integración de una persona en la organización política de cualquier Estado. Es decir, cuando una persona forma parte de un Estado, eso significa que queda sometido al ordenamiento jurídico de ese Estado. Es decir, va a tener que cumplir con las normas establecidas en ese ordenamiento jurídico y por lo tanto va a ser un sujeto de derechos y obligaciones. También tendremos que recordar las formas de adquisición de la nacionalidad, en donde podemos destacar 2 formas de adquisición, la originaria y la derivativa. Cuando hablamos de adquisición originaria, estábamos hablando de cuando alguien obtiene esa nacionalidad desde el momento de su nacimiento, que podía ser por 2 motivos, si recordáis, por filiación y por nacimiento, que está regulado en el artículo 17 del Código Civil. Por filiación supone que adquieres la nacionalidad porque tus padres son españoles y no importa el lugar donde hayas nacido. Y por nacimiento sí que importa el lugar donde hayas nacido, es decir, has nacido en España y por eso obtienes la nacionalidad desde el momento del nacimiento. Otra de las formas de adquisición de la nacionalidad sería la derivativa. En este caso, no la obtienes desde que naces, sino que la obtienes posteriormente, por alguna modificación que ha pasado con la nacionalidad que previamente tenías. ¿Cómo podemos obtener la nacionalidad de manera derivativa? A través de tres maneras, de 3 vías. Hablaremos de la opción, regulada en el artículo 20 del Código Civil, también por carta de naturaleza, regulado en el artículo 21 del Código Civil, y por residencia, de acuerdo con el artículo 22 del Código Civil. Como os he dicho, recordad que tenéis que ver el vídeo que os he señalado, de formas de adquisición de la nacionalidad para poder entenderlo mucho mejor. Vamos a continuar. Ahora ya vamos a hablar de las formas de adquisición de la nacionalidad. Hablamos. Estamos teniendo problemas con esta pizarra. Espero que nos importe.
vamos a recuperar lo que estábamos hablando. Hablábamos de las formas de perder la nacionalidad española. Importante recordar el artículo 11 de la Constitución española, artículo 11.2, donde se nos dice: ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Importante tener en cuenta cuando hablamos de que no podrá ser privado. ¿Qué significa esto? Es decir, él, el nacional de origen, podrá decidir renunciar a la nacionalidad española, pero nunca podrá ser privado de ella obligatoriamente. Nadie le va a poder quitar esa nacionalidad salvo que él renuncie a ella. Por lo tanto, importante, distinguimos, como podéis ver, español de origen podrá perder la nacionalidad porque adquiere otra, es decir, renuncia a la nacionalidad española. Y luego hablaremos del español por adquisición, que ese sí puede verse privado de la nacionalidad. Pueden quitarle esa nacionalidad de acuerdo con los supuestos que vamos a ver a continuación. Vamos allá. Cuando hablamos, como os he dicho, de un español de origen, hablaremos de esa pérdida de la nacionalidad de una manera voluntaria y la tenemos regulada en el artículo 24 del Código Civil, en donde nos establecen los diferentes casos para que ese español de origen pueda perder esa nacionalidad española. El primer caso, nos ponemos en la situación de un emancipado residente en el extranjero y que reside en el extranjero habitualmente. Por ejemplo, un español que se ha ido a vivir a Francia y reside allí. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que adquiere o utiliza exclusivamente la nacionalidad extranjera, es decir, si se va a vivir a Alemania y adquiere la nacionalidad de allí. ¿Qué pasaría con la nacionalidad española? Pues que la perdería a los 3 años desde que hubiera adquirido esa nacionalidad alemana. Al pasar 3 años de la adquisición, perdería la nacionalidad española, salvo si declara su intención de conservarla ante el registro civil. Vale, este sería el primer caso, ¿no?, de pérdida voluntaria de la nacionalidad española para el español de origen. La segunda manera de poder perderla, que de alguna manera no es una manera de perderla, como podréis ver ahora cuando se explique. Hablamos de, por ejemplo, el caso de la adquisición de una nacionalidad de un país iberoamericano, ya sea Argentina, ya sea México, Colombia, cualquiera de esos países, o Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. En estos casos, el hecho de adquirirla no va a perder para nada, en ningún supuesto, que pierda la nacionalidad española cuando seas, bueno, pues español de origen, lo que estábamos hablando. Seguimos, vamos a continuar con más casos de pérdida voluntaria de la nacionalidad española. Hablamos del caso de españoles emancipados que renuncien expresamente a la nacionalidad española porque ya tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en extranjero. Este caso, a diferencia del que hemos visto anteriormente, del primer caso que hemos visto, que hablábamos de aquel que adquiere otra nacionalidad y bueno, pues transcurren 3 años y pierde la nacionalidad. En este caso no es necesario que transcurra ningún año porque ya ha habido una renuncia previa de la persona. Ha renunciado expresamente a que ya no desea tener la nacionalidad española. Y por último, el último de los casos de pérdida voluntaria de la nacionalidad por parte de un español que lo sea de origen, sería la persona que nace y reside en el extranjero. Es decir, es una persona que tiene la nacionalidad española porque su padre o su madre eran españoles, aunque eran nacidos en el extranjero. Entonces, las leyes del país donde esa persona vive le otorgan su propia nacionalidad. Por lo tanto, perdería la nacionalidad española si no manifiesta su deseo de conservarla. Es decir, vamos a ponernos en un caso. Un niño vive en Francia y tiene la nacionalidad española porque su padre o madre eran españoles, puede obtener esa nacionalidad española, pero reside en el extranjero y la ley de su país le da la posibilidad, pues, de ser francés, lógicamente. Entonces, si una vez que llega a la mayoría de edad ese niño, o bien se emancipa, perdería, si no lo determina, si no manifiesta su deseo de conservarla, perdería la nacionalidad española transcurrido 3 años desde que hubiera sido mayor de edad o bien desde que se hubiera emancipado. Vale. Después de que hemos estado hablando de estos 4 casos, que son los casos en los que se puede perder, como hemos dicho anteriormente, la nacionalidad española para aquellos que sean españoles de origen, es decir, es la única manera de que la puedan perder voluntariamente.
Vamos ahora a hablar del siguiente caso, es decir, para aquellos que han adquirido la nacionalidad. Es decir, tenían otra y posteriormente han adquirido la nacionalidad española. ¿Cuándo la perderán? Vamos a verlo a continuación. Lo tenemos regulado en el artículo 25 del Código Civil. Y ahí nos dicen en qué casos ese nacional va a poder perder la nacionalidad. En el caso de que, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que siga utilizando la nacionalidad a la que había renunciado. Es decir, él obtiene la nacionalidad española, pero sigue utilizando la nacionalidad que tenía antes. Es decir, un francés llega a España, adquiere la nacionalidad española, pero sigue utilizando esa nacionalidad francesa. Pues si la sigue utilizando durante 3 años después de la adquisición de la nacionalidad española, perdería, le privarían de la posibilidad de obtener, o sea, la posibilidad de seguir ejerciendo o de tener la nacionalidad española. El segundo de los casos es cuando una persona entra voluntariamente al servicio de las armas o ejerce un cargo político en un Estado extranjero, siempre que haya una prohibición expresa del gobierno español. Decide entrar, bueno, pues al servicio de las armas, es decir, hay un conflicto, por ejemplo, bélico, y él voluntariamente decide bueno, pues estar en ese país, proteger a ese país contra la prohibición expresa del propio gobierno. En este caso, sería privado. No solo la perdería, sino que sería privado. Le privarían la posibilidad de seguir siendo español. Y también el último de los casos es cuando exista una sentencia firme por falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad. Es decir, una persona, para poder adquirir la nacionalidad derivativamente, como ya os he dicho anteriormente, que se puede hacer por varias opciones, ¿no? Por residencia, por opción, por carta de naturaleza. En estos casos se requiere una serie de requisitos para conseguirla. Si hubiera falsedad, ocultación en algún dato necesario para poder conseguirla, bueno, pues daría lugar a una sentencia firme donde se le privaría de esa nacionalidad. Produciría pues la nulidad, como os indico en la presentación, produciría la nulidad de esa adquisición. Salvo que, bueno, pues que esa persona no hubiera sido conocedora de que se pues de que se había hecho un fraude o una ocultación, ¿no? Por eso ponemos como excepción aquellas todas personas o terceros de buena fe, es decir, que no tuvieran conocimiento de que, bueno, pues alguien había manipulado los requisitos en el momento de la adquisición de la nacionalidad. La acción de nulidad, para que esa adquisición sea nula, la debe ejercitar el Ministerio Fiscal y la podrá hacer bien de oficio o bien por denuncia de la persona implicada. En este caso, para poder realizar o ejercitar esta acción de nulidad, se haría por un periodo de 15 años. Como tenéis, o tendría un plazo de 15 años para poder ejercitarla, esa acción de nulidad o poder denunciarlo y bueno, que se privara a esa persona de la nacionalidad. Y por último, una vez que ya hemos visto las dos formas de perder la nacionalidad voluntaria, vuelvo a repetir, para los españoles que tengan o que hayan adquirido la nacionalidad de origen, y obligatoria en el caso que se vean privados de ella para los españoles que hayan adquirido posteriormente la nacionalidad española, vamos a ver pues, algo que ahora seguramente todos llevamos en la cabeza. ¿Habría posibilidad de recuperarla? Bueno, pues vamos allá. Sí que hay formas de recuperarla, y la tenemos regulada en el artículo 26 del Código Civil. En este artículo vemos que existe la posibilidad de recuperar bueno, pues la nacionalidad de una manera ordinaria, es decir, es necesario, como requisito necesario, que la persona resida legalmente en España, es decir, la persona que está pidiendo que se le recuperar la nacionalidad tiene que residir legalmente en España, salvo excepciones. Y estas excepciones no son otras, pues bueno, pues que estemos hablando de inmigrantes que no viven aquí, o de hijos de padres de inmigrantes, o otras personas bueno, que por circunstancias especiales no puedan estar viviendo habitualmente en España. Una vez que resida legalmente en España, tendrá que declarar ante el encargado del registro civil la voluntad de recuperarla. Y por último, no solo tendrá que declararlo, sino que tendrá que ser inscrita en el registro civil esa posibilidad de recuperación de la nacionalidad española. Claro, ¿qué ocurre? Que todo esto se complica, el caso de recuperar la nacionalidad española, en el caso de que haya sido privado de la nacionalidad, que es para aquellos que hayan adquirido derivativamente, ¿no? Aquellos que han adquirido posteriormente la nacionalidad española. Para ellos se complica. ¿Vale? Entonces, para esas personas, además de lo anterior, de lo que hemos dicho, es decir, de los requisitos necesarios de vivir aquí, de inscribirlo en el registro civil, todo esto que acabamos de decir, es necesario una habilitación
por parte del Gobierno, ¿no? Una habilitación especial gubernativa que bueno, pues el Gobierno otorgará de alguna manera discrecionalmente, ¿no? Cuando ellos consideren, la otorgarán, y esto habilitará para poder solicitar y bueno, pues, que pueda volver a recuperar esa nacionalidad española que había perdido o que había sido privado. Vale, pues hasta aquí ha llegado la clase. Vamos a hacer un pequeño resumen. Para ello vamos a volver a los objetivos. Vamos a intentar borrar lo que antes os había indicado. Y vamos un poco a recordarlo. Hemos visto en esta clase el concepto de la nacionalidad, esa integración de una persona en un Estado. Es importante porque al integrarse en ese Estado, todas las normas que existen en su ordenamiento jurídico van a poder ser aplicados a ellos. Por otra parte, hemos hablado de la regulación legal de la nacionalidad. Si recordáis, la regulación legal de la nacionalidad está en el Código Civil a partir del artículo 17 al artículo 28. Ahí nos vamos a encontrar bueno, pues todos los artículos referentes a la nacionalidad, ya sea adquisición como pérdida de la nacionalidad. También es importante, hemos distinguido los diferentes supuestos o hemos repasado las formas de adquisición de la nacionalidad. Como hemos dicho, originaria, derivativa y los diferentes supuestos que podemos encontrar en cada uno de los casos. Recordar, originaria se tiene desde el momento en que se nace y la derivativa es posterior. Es decir, algo pasa en la anterior nacionalidad de la persona y lo que provoca bueno, pues que sea necesario o que tenga otra nacionalidad. Los diferentes supuestos de pérdida de nacionalidad, que como ya hemos dicho pueden ser desde un punto de vista voluntario para aquel que ha adquirido previamente la nacionalidad de origen y solo podrá ser privado en los supuestos que hemos dicho aquellas personas que ya hayan adquirido derivativamente. Es muy importante que tengáis en cuenta esta diferenciación. Y por último, pues hemos sabido que aunque pierda la nacionalidad española, el Código Civil nos da formas para poder recuperarla. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido. Antes de terminar, sí me gustaría pues proponeros un ejercicio práctico, que lo vamos a llevar a cabo a partir de hoy y durante toda la semana que viene. Este ejercicio práctico va a ser que nos podéis mandar a través del campus virtual, a través de la mensajería interna, entréis en vuestra zona de comunicación y a los profesores, a nosotros, nos enviáis un supuesto práctico en donde relacionéis los conceptos que hemos visto en esta clase de hoy relativos a la pérdida de la nacionalidad y los conceptos que vimos en el vídeo que os hemos enseñado anteriormente relativo a la adquisición de la nacionalidad. Por ejemplo, en ese ejercicio que os estoy comentando tendrá que ir pues indicado con un argumento, un enunciado y unas preguntas relativas a ellas y con su correspondiente solución. ¿Vale? Un ejemplo de lo que buscamos que hagáis. Bueno, pues imagina un supuesto, un enunciado. Sería una persona, una niña o una mujer, viaja a Francia, reside habitualmente en Francia y allí contrae matrimonio con un francés. Por ejemplo, preguntas que se podrían suscitar a este enunciado, ¿qué sería? Pues, ¿qué ocurre con esta persona? ¿Perdería la nacionalidad española? ¿Y si tuviera hijos? ¿Podrían adquirir la nacionalidad española? Pues bueno, eso es lo que buscamos que hagáis. Buscamos que estudiéis vuestro tema y nos propongáis a través del campus virtual diversos enunciados, obviamente acompañado de vuestras preguntas y de la solución, que sea coherente, lógicamente, el enunciado con la solución. Una vez que recopilemos todos los casos que nos mandéis, el caso que consideremos que está mejor redactado, que tiene más forma, que incluso es más difícil, lo colgaremos en el Facebook de Máster D para que todos podáis pues participar, dar vuestras soluciones, lo que consideraríais, para que hiciéramos un pequeño debate entre todos y que os ayude a, pues a solventar todas esas dudas que muchas veces este tema os genera. Bueno, como os digo, tenéis a partir de hoy, a partir de este miércoles, toda la semana, lo que queda de esta semana y toda la semana entera para hacerlo. Y sin más, pues os recuerdo que tenéis toda la información necesaria a través del campus virtual y si os han surgido alguna duda, que veo que por ahora no han surgido ninguna duda durante esta emisión, pues os remito al campus virtual como siempre. Allí tenéis toda la información relativa a este tema y todo lo que nos queráis preguntar. Así que nos vemos en la próxima emisión. Gracias por escucharme. Hasta luego.